Hola a todos, ¿listos para otra inversión profunda? Hoy nos metemos con un tema que, está en boca de todos en Bolivia, el ajuste económico. Ajá, y más específicamente, cómo lograr un ajuste gradual en medio de la crisis actual. Exacto. Para eso vamos a explorar un extracto de requisitos para un ajuste gradual, un título que ya nos adelanta que este tema no es nada sencillo. Para nada. De hecho, el texto plantea una pregunta que muchos candidatos a la presidencia parecen estar esquivando. ¿Y cuál sería esa pregunta? Pues, ¿cómo implementar un programa de ajuste macroeconómico y reformas estructurales? Suenan a palabras mayores. Lo son. Pero la pregunta es cómo hacerlo gradualmente sin que la situación empeore. Es un dilema, ¿no? Totalmente. Y aquí es donde entra nuestro amigo, el economista invisible, ¿cierto? Sí, él es quien lanza esta pregunta casi como un desafío. No se conforma con respuestas vagas, quiere acciones concretas. Y hablando de acciones concretas, el texto menciona un primer requisito clave. Ajá, la demostración de un compromiso real con el equilibrio. Pero no un equilibrio cualquiera, sino en 3 áreas económicas muy específicas. A ver, cuéntanos cuáles son esas áreas. Primero, el gasto público. Segundo, la balanza de pagos. Y tercero, las reservas internacionales. 3 elementos que, si no me equivoco, son fundamentales para la estabilidad económica de cualquier país. Sin duda. Empecemos por el gasto público. Si el gobierno gasta más de lo que ingresa. Bueno, ya sabemos, se genera un déficit. Y eso puede llevar a la inflación, ¿verdad? Exactamente. La moneda pierde valor, los precios suben y, ya todos sabemos cómo termina esa historia. Una historia que preferimos no repetir, por supuesto. ¿Y qué nos dices de la balanza de pagos? Esa siempre me ha sonado un poco complicada. No te preocupes, es más simple de lo que parece. Ah. Imagina que es como un registro de todas las transacciones económicas que un país tiene con el resto del mundo. Exportaciones, importaciones, inversiones, todo eso. Correcto. Si la balanza está en positivo, significa que el país está recibiendo más dinero del que sale. O sea que estamos en buena forma, ¿no? Exactamente. Pero si la balanza está en negativo, significa que estamos gastando más en el exterior de lo que estamos ingresando. Y eso nos hace vulnerables, ¿cierto? Como si estuviéramos viviendo por encima de nuestras posibilidades, pero a nivel nacional. Una excelente analogía. Y por último, pero no menos importante, tenemos las reservas internacionales. Esos son como los ahorros de un país, ¿verdad? Para casos de emergencia. Exacto. Son activos en moneda extranjera que el Banco Central guarda. Dólares, euros. Justamente. Y sirven para proteger la economía de, imprevistos, como una caída en los precios de las materias primas que exportamos. O una crisis financiera global, algo que lamentablemente hemos visto ocurrir en el pasado. Y que puede volver a ocurrir. Por eso, el economista invisible insiste en que Bolivia necesita un manejo estratégico de estas 3 variables. Es la base para un ajuste gradual exitoso. Pero un buen plan económico no lo es todo, ¿verdad? El texto también habla de la credibilidad política de estadista. Ese es el segundo requisito. Y es crucial. No se trata solo de tener un buen plan, sino de que la gente confíe en quien lo va a ejecutar. Claro, se necesita un líder que inspire confianza, que tenga visión, que sepa tomar decisiones difíciles. Exacto. Alguien que pueda unir a la sociedad en torno a un objetivo común. Un líder, podríamos decir, a la altura de figuras como Franklin D. Roosevelt. Que supo guiar a Estados Unidos durante la Gran Depresión. Nelson Mandela, que lideró la transición en Sudáfrica tras el apartheid. Líderes que no solo tenían un plan, sino que también transmitían esperanza y convicción. Y hablando de convicción, el texto nos lleva a una reflexión importante. Implementar reformas económicas, especialmente en tiempos de crisis, tiene sus riesgos. Por supuesto. El extracto menciona consecuencias sociales y políticas, pero no entra en detalles. Y es ahí donde la cosa se pone interesante. Porque esas consecuencias, pueden ser bastante complejas. Imagínate, reformas que implican austeridad fiscal, recortes en el gasto público, cambios en los subsidios. Medidas que, aunque sean necesarias para estabilizar la economía, pueden generar descontento social. Exactamente. Podríamos ver protestas, huelgas, incluso un aumento de la polarización política. Es como caminar en la cuerda floja, ¿no? Por un lado, la necesidad de estabilizar la economía, y por otro, el riesgo de provocar inestabilidad social. Un dilema que los candidatos a la presidencia no pueden ignorar. Y el economista invisible nos deja una invitación para profundizar en este debate. A través de sus análisis y perspectivas, que seguro nos darán mucho que pensar. Y a nuestros oyentes les dejamos una pregunta para reflexionar. Si ustedes fueran candidatos presidenciales, ¿cómo abordarían este desafío del ajuste gradual? ¿Cómo conciliarían las necesidades económicas con las realidades sociales y políticas de Bolivia? Una pregunta compleja, sin duda, pero que nos invita a todos a ser parte de la solución. A buscar soluciones que promuevan el bienestar de toda la sociedad. Gracias por acompañarnos en esa inversión profunda. Hasta la próxima.